Hola, buenas tardes. Vamos a hacer un análisis sobre el derecho. En este video lo que haremos es estudiar el derecho y los fundamentos jurídicos. Este está diseñado para la clase de teoría jurídica, pero para lograr entender qué es la teoría jurídica necesitamos saber cuáles son aquellas asignaturas que acompañan el entendimiento del derecho y que se enmarcan dentro de lo que se conoce como la fundamentación jurídica. En ese sentido, podemos entender muy vastamente que el derecho se estudia como un sistema abstracto, como un sistema normativo y también como el derecho a través de una norma jurídica. Por lo general se tiende a creer que el derecho es el estudio de la norma jurídica solamente, lo cual es una visión bastante limitada del derecho. Por otra parte, cuando estudiamos el derecho y estudiamos la fundamentación jurídica, nos detenemos principalmente en tres elementos que no quiere decir que sean los únicos. Ya luego veremos que hay otros fenómenos u otras instituciones dentro del derecho que merecen un estudio especial, pero para iniciar en el estudio del derecho nos detenemos en lo que es el concepto de validez, de eficacia y de justicia dentro de las normas jurídicas. Por otra parte, se ha creído que el estudio de la validez, pero en este caso de la validez formal del derecho, corresponde a la teoría jurídica o dogmática jurídica, que el estudio del derecho a través de la justicia corresponde a la filosofía del derecho y que los hechos jurídicos corresponden a la eficacia del derecho y a la sociología jurídica. Como ciencia o como disciplina dentro del derecho. Sin embargo, esto es limitado porque también vemos que, a pesar de que en cierto sentido es cierto que el positivismo y la teoría jurídica se dediquen a estudiar en general la validez, no significa que en la actualidad, por ejemplo, no se haya estudiado también los conceptos de justicia dentro de las corrientes neopositivistas. Lo mismo la filosofía del derecho, que si bien se pretende preguntar por aquellos fenómenos, podríamos llamar metafísicos del derecho, no deja de preocuparse por cuál es el derecho válido, y dentro del derecho válido reconoce la necesidad de que existan ciertos formalismos. De hecho, el naturalismo nace como una ciencia que pretende la explicación del derecho positivo o del derecho humano puesto en el mundo a través del respeto a ciertos órdenes o a ciertas normas de carácter mucho más general, o normas de un carácter mucho más amplio que están por encima de la voluntad del hombre, que serían las normas del derecho divino o las normas de la propia naturaleza humana. Ahora, se ha preguntado, se ha tratado de resolver la pregunta acerca de cuál es entonces la diferencia entre la teoría jurídica o la dogmática jurídica, entre la filosofía del derecho y la sociología jurídica. Lo primero que tenemos que tener en mente o tener en cuenta es que son distintas, pero no significa que no se correlacionen. Es decir, ambas pretenden explicar cuáles son las bases del derecho, como ya lo hemos visto, como sistema abstracto, como sistema jurídico y como norma jurídica. Puede que exista una diferencia elemental dentro del estudio del derecho y de la teoría jurídica, y es que la teoría jurídica pretende apartarse de aquellos criterios filosóficos o aquellos criterios externos que no están dentro del derecho. Es decir, casi que la teoría jurídica pretendería, como en su momento intentaba Kelsen cuando escribe su teoría pura del derecho, apartarse de otras disciplinas que dieran cuenta de qué es el derecho. Por otra parte, pues, ha existido también otros criterios de delimitación entre la teoría jurídica, la filosofía del derecho y la sociología jurídica. Ya habíamos visto cómo se pretende explicar la teoría jurídica a través del concepto de validez, pero validez formal, como la filosofía del derecho a través de el concepto de justicia dentro del derecho y la sociología jurídica a través de la eficacia del derecho. Y completábamos la tríada elemental del derecho, que era validez, justicia y eficacia. Por otra parte, casi que, y esto es un tema más metodológico de las escuelas del derecho, de las universidades y las facultades del derecho, entonces el primer concepto de validez jurídica
se estudia a través de la materia de teoría jurídica. El segundo concepto, que es el de la justicia, se estudia principalmente dentro de la materia de filosofía del derecho, y la tercera a través de la sociología jurídica. Sin embargo, la experiencia en el aula lo que demuestra es que son tres elementos o tres problemas o tres criterios que se van a tener que abordar en cualquiera de las tres disciplinas. Es decir, yo en teoría jurídica o en dogmática también tendré que referirme a la justicia y también tendré que referirme a la eficacia, y en la sociología necesariamente voy a tener que referirme a la justicia y necesariamente voy a tener que referirme siempre a los criterios de validez formal. Entonces, volvamos a ese primer criterio de limitación que habíamos dicho, y era una teoría que pretendiera emancipar al derecho, especialmente de la filosofía como una ciencia general y de la filosofía del derecho. El ejemplo más visible de esta pretensión de emanciparse está Kelsen, y es el capítulo primero de su libro La teoría pura del derecho, que habla sobre el derecho y la naturaleza jurídica o la naturaleza del derecho. ¿Qué es? ¿Y qué es lo que pretende Kelsen? Kelsen lo que pretende es hacer un estudio por sí mismo de el derecho como una ciencia autónoma, pero a través de criterios, por ejemplo, de la lógica jurídica. Hay otra gran mentira, y es que se ha pretendido decir que el derecho positivo es el estudio del ser, y el derecho natural es el estudio del deber ser. Lo que dice Kelsen es que el derecho positivo también es un estudio del deber ser, por cuanto a través de la regla de la imputación, que sería contraria, esta es una regla jurídica contraria a la regla natural o a la norma natural de la causalidad. Entonces, en la imputación, el deber ser es que ante la existencia de una norma jurídica que establece un hecho o una situación en la vida cotidiana, si está reglamentado, una vez sucede el hecho, surge la necesidad del Estado de investigar el hecho y tratar de ver si se le adscribe la consecuencia jurídica establecida en la norma jurídica. Ese es el deber ser. ¿Por qué la norma no es un ser? Porque las normas se comportan de formas distintas. Yo no puedo siempre evidenciar que ante un hecho hay una sanción jurídica, eso es imposible. Pero sí existe el deber ser, porque existe la pretensión de que siempre que ocurriera en la vida real la situación descrita dentro de la norma jurídica, debiera existir una sanción, lo cual es distinto a que cada vez que sucede la conducta dentro del mundo real existe una sanción. La segunda premisa es falsa, y eso lo demuestran múltiples estudios, mientras que la primera premisa es cierta, por lo menos desde el punto de vista kelseniano. Vamos un poco más claro en la teoría de Kelsen. Para Kelsen, lo antijurídico es lo que condiciona la norma jurídica, es decir, la situación de hecho condicionante. Y la situación de hecho condicionada sería la consecuencia de lo antijurídico, es decir, la condición del cumplimiento de la consecuencia jurídica ya no es del sujeto, sino que es del Estado. La norma jurídica no es más que una acción futura que prevé el legislador y que, de llegar a cumplirse, obliga al Estado para que compruebe no solamente su ocurrencia a través de determinar si se dan los elementos que están dentro de la norma jurídica, y aplicar, en caso de que la respuesta sea positiva, aplicar la consecuencia jurídica que está ahí. Sin embargo, volvemos al tema, y es que las teorías contemporáneas del positivismo, especialmente a partir de la expedición del texto de H.L.A. Hart, pues hablan o reconocen la relación que tiene el derecho con los valores como la justicia e incluso con la moral. Ahora vamos con el problema de los tres elementos del estudio del derecho: la validez, la eficacia y la justicia. Cuando hablamos de validez, queremos hacer referencia a la validez formal, porque en general
una norma se podría catalogar como válida si es formalmente expedida, si cumple con algunos requisitos mínimos de una especie de valoración social o de valoración moral, y además si es cumplida por los destinatarios y logra la finalidad para la cual fue expedida. Entonces hablaríamos de una validez general o una validez enorme, grande, mayor, y la validez formal. En este momento haremos referencia a las discusiones que hay en torno a los criterios de validez formal, de eficacia y de justicia en torno al derecho. Entonces, en un primer sentido o en un primer momento tenemos a la justicia. Y la justicia es más o menos la correspondencia de la norma jurídica con unos valores sociales, o pueden ser también individuales, que presuntamente se encuentran preestablecidos dentro del contexto social en el cual se expide la norma jurídica. Es decir, básicamente lo que se pretende es evidenciar que la norma jurídica o la ley o el derecho incluso no contravenga esos principios o esos valores universales que se encuentran dentro de la base de la sociedad. Aquello que John Rawls hablaba de la base social del sistema de cooperación, lo que viene a decir es que en el fondo todas las personas o todos los sujetos de una sociedad reconocemos ciertos valores o reconocemos ciertas garantías y libertades que han de ser respetadas por el derecho. Entonces, cuando hablamos de la justicia en el derecho, casi que hablamos de que el derecho tiene que respetar estos valores. Ahora, para llegar a este criterio de justicia, tenemos que entender que toda norma jurídica tiene una finalidad. Y entonces lo que hacemos es la adecuación de esa finalidad específica de la norma jurídica con la finalidad o con el valor general que se reconoce dentro de la sociedad. Por eso llegamos a ver que en algunos momentos históricos algunas normas jurídicas como la esclavitud o como las que prohibían a las mujeres votar, que en la actualidad son normas inconstitucionales, en su momento eran aceptadas porque los criterios valorativos de esas sociedades eran distintos. Vamos en un segundo paso con la validez. La validez, en este caso que sería la validez formal, tiene que ver con la existencia en el mundo físico de una norma jurídica. Y esa existencia puede ser defendida desde aquellos positivistas mucho más duros o mucho más fuertes, mucho más dogmáticos, como que es independiente del valor o de la justicia que esté incursa dentro de la norma jurídica, o algunos que han sido llamados como positivistas suaves, que dicen que no es tan independiente, sino que además deberá cumplir, o sea, la norma legalmente válida, legalmente expedida, deberá cumplir con algunos requisitos valorativos específicos. Ahora bien, la validez formal de una norma jurídica se evidencia a través de tres criterios. El primer criterio es revisar si ha sido expedida por quien tiene a su cargo la expedición de ese tipo de normas jurídicas, es decir, una ley solamente podrá ser expedida a través del Congreso, pero además que haya sido expedida siguiendo los requisitos y los criterios formales que se establecen en este caso en la Constitución política. Entonces son dos pasos previos: uno, que la autoridad tenga la competencia, y dos, que haya cumplido con todos los pasos para la expedición de ese tipo de normas jurídicas. La segunda forma o el segundo elemento para comprobar que una norma es válida es simplemente verificar que ésta no ha sido derogada, que una derogación que puede ser tácita o puede ser expresa. Y el tercer elemento es comprobar que esta norma jurídica no sea incompatible con otras normas jurídicas, especialmente con aquellas que tienen un rango superior. Entonces tenemos los criterios de verificación de las normas jurídicas expedidas por constitucionalidad, los criterios de validez de las normas jurídicas en relación con las normas de la Constitución. Toda norma que contravenga la Constitución deberá ser expulsada del ordenamiento jurídico. Y finalmente tenemos los conceptos de eficacia. La eficacia tiene que ver con dos cosas. Uno, verificar que la finalidad de la norma se cumpla, y verificar que la norma se cumpla, lo cual es distinto. Es decir, en el primero, o en la primera forma de eficacia, lo que un abogado debe determinar es que la norma sí sirva para lograr la finalidad por la cual fue expedida.
y en el segundo momento tiene que verificar que efectivamente las personas o los destinatarios de las normas jurídicas estén cumpliendo con lo descrito allí. Y eso básicamente es esta pequeña introducción al estudio de la teoría del derecho. Gracias.